El millonario transforma la vida de la mendiga llorando en la lluvia con su hija sin esperanza. La lluvia caía como un torrente en Buenos Aires, blandiendo su furia sobre las calles desgastadas y vacías. Los relámpagos iluminaban fugazmente una escena desgarradora. Renata, una madre soltera, abrazaba fuertemente a su pequeña Lía, mientras el viento agitaba su viejo abrigo, empapado y raído. La noche era oscura. El cielo parecía estar llorando en sintonía con ella. Las lágrimas de Renata se mezclaban con la lluvia y sentía cómo la desesperanza se apoderaba de su ser. No tenían a dónde ir, ni un centavo en el bolsillo, y la idea de pasar otra noche en la intemperie la asfixiaba. «Todo ha sido un desastre», murmuró, la voz quebrada, buscando consuelo en los ojos inocentes de su hija. Lía, con su diminuto cuerpo temblando de frío, solo podía mirar a su madre con una mezcla de temor y amor. Renata sentía que el mundo la había golpeado con una fuerza implacable y la lucha por Sal. Preguntó, su voz resonando firme y suave. En un instante, Renata sintió que la vida podía ofrecerle otra oportunidad, aunque desconfiada. Pero la angustia de esa noche la había empujado a aceptar ayuda. Carlos las llevó a su lujoso apartamento, un remanso de confort en comparación con la oscuridad que dejaban atrás. Allí, Renata encontró trabajo en una innovadora empresa de tecnología, un mundo frenético y competitivo que la llenaba de adrenalina, pero también de miedo. Beatriz, su jefa, tenía una mirada fría que la atravesaba como dagas. Desde el principio, había decidido que Renata sería su objetivo y no dudaba en recordárselo. Mientras Renata se adaptaba a su nueva vida, un fantasma del pasado apareció. Marcos, el padre ausente de Lía, reclamando la custodia de su hija, una amenaza que la sumió en la preocupación. Carlos, solidario, no solo la apoyó legalmente, sino que también levantó el peso del miedo en su corazón. Los dos comenzaron a formar una conexión que la azor. De repente, todo parecía derrumbarse. Carlos, aturdido y distante, se alejaba mientras la verdad sobre su pasado oscuro comenzaba a revelarse. Renata se encontró sola, luchando por su trabajo y su amor, con cada paso pesando como un ladrillo sobre su pecho. Con el futuro incierto y la presión acumulándose, la pregunta que resonaba en su mente era desgarradora. ¿Podré salir adelante por mí y por Lía? Mientras la tormenta exterior continuaba furiosa, el verdadero huracán acechaba dentro de ella, listos para intentar desatar todo lo que había logrado. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la tormenta continuaba rugiendo fuera del apartamento de Carlos, Renata sentía el corazón en un puño. ¿Podré salir adelante por mí y por Lía? Era un mantra en su mente. Cada vez que lo repetía, el peso de la incertidumbre la aplastaba, como si el aire se volviera más denso. Pero en medio de ese torbellino, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Tenía un trabajo, tenía un lugar donde dormir, incluso alguien que parecía preocuparse por ella. Esa noche, mientras Lía dormía en un sofá desinflado, Renata recibió un mensaje de texto de Carlos. ¿Te gustaría que cenáramos mañana? Me gustaría hablar contigo. Sus manos temblaron al leerlo. Claro, respondió, aunque la emoción se mezclaba con la angustia. ¿Qué estaba pasando entre ellos? No tenía claro si era amor o simplemente una conexión momentánea. La mañana llegó envuelta en un manto de nubes grises, pero Renata se sintió un poco más fuerte. Con el rostro bañado por la luz de la ciudad que apenas despertaba, se preparó y fue a la oficina. Sin embargo, su ánimo se evaporó en cuanto vio a Beatriz. La jefa parecía más decidida que nunca a hacerle la vida imposible. La miró con desdén, y Renata supo que ese día no sería fácil. Durante horas se encontró en su cubículo,
luchando con los informes de la empresa. Cada palabra que escribía era un esfuerzo, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que Carlos podría decirle esa noche. Pero la tensión en la oficina no se desvanecía. Beatriz apareció varias veces, acechando como un lobo al acecho de su presa. Fue cuando, justo a la hora de almuerzo, un estruendo sacudió el edificio. Un grito rompió el aire. ¡Fuego! ¡Fuego! El sonido del pánico llenó el espacio. Renata sintió que el mundo se desvanecía. El caos estalló, y la gente comenzó a correr hacia las escaleras de emergencia. Un sudor frío corrió por su espalda, mientras la adrenalina la empujaba a moverse. «Lía», pensó, «necesito salir de aquí». Cuando logró salir del edificio, el aire frío la golpeó como una bofetada. Vio a la gente reunida, mirándose unos a otros, genuinamente asustada. Pero en medio de todo, algo inesperado sucedió. Carlos, que había llegado justo a tiempo, la tomó del brazo y la acercó a él. «¿Estás bien?», le dijo, su voz cargada de preocupación. De repente, en esos ojos conocedores, vio algo que nunca antes había percibido. Un destello de miedo, pero también un poder oculto. En ese momento crucial, una mancha oscura en el fondo de su memoria se encendió. Recordó un incidente de su pasado, una historia que había oído murmurar en los rincones oscuros de la ciudad. «Carlos», susurró, el aire se desvaneció entre sus labios. «¿Qué tienes que ver con esto?». Su corazón comenzó a latir con fuerza, como un tambor a punto de estallar. Antes de que pudiera obtener respuestas, el aire se llenó de sirenas, y un grupo de luces brillantes se acercó. Cuando los bomberos llegaron, el caos se transformó en algo indescriptible, con el humo aún flotando en el aire y la gente preguntándose de dónde provenía el fuego. Carlos se apartó, su mirada atormentada y preocupada. Sin decir nada, se volvió hacia ella, y por un segundo se vio la esencia de un secreto oscuro en su expresión. Renata se sintió atrapada en un vórtice de preguntas. ¿Quién era realmente Carlos? ¿Qué pasaba entre ellos? Miró a su alrededor, buscando respuestas, pero nadie las tenía. De repente quería correr hacia él, pero había algo invisible que la mantenía alejada. La tormenta ya no era solo afuera, ahora rugía en su interior. Mientras Lía permanecía a salvo a su lado, Renata tomó una respiración profunda, consciente de que todo lo que creía hasta ahora podía estar a punto de desmoronarse. Renata se sintió atrapada en un vórtice de preguntas. ¿Quién era realmente Carlos? Resonaba en su mente, cuando de repente el aire se llenó de gritos. Una nube de humo espeso se deslizaba por la entrada principal del edificio. La gente comenzó a correr en pánico, sus rostros pálidos contra el oscuro y sofocante entorno. Renata sintió cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. Su corazón latía frenético. «¡Lía!», gritó, y su voz se perdió entre el estruendo. El caos la envolvía. Carlos la había soltado, y en un instante ella se encontró empujando hacia la calle, su pecho presionado por una mezcla de terror y ansiedad. Miró a su alrededor, buscando a su hija. La vio perdida en la multitud, su pequeño rostro asustado. «¡Lía, aquí estoy!», la llamó, extendiendo sus brazos. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia ella. Renata la abrazó fuerte, sintiendo el frío en su piel, el miedo en su corazón. Poco a poco, el pánico fue decayendo. La tensión se dejó sentir, pero lo inesperado llegó como un trueno rompe nebulosas. Carlos apareció de nuevo, pero esta vez había un brillo extraño en su mirada. «Renata», dijo, su voz tensa, «ven conmigo». Venía con prisa, sus ojos barrían la escena y su cuerpo se movía frenético. Renata sintió un escalofrío, sus instintos la alertaban. Sin embargo, el abrazo de Lía la mantenía centrada. Con un nudo en la garganta preguntó, «¿Qué está pasando?». «No hay tiempo para explicaciones, hay que irse ahora», insistió Carlos, arrastrando a las dos mujeres hacia un callejón oscuro. En ese momento, Renata se dio cuenta de que algo no encajaba. Una sombra flotaba sobre él. Sus gestos eran demasiado urgentes, demasiado desesperados. «¿Qué sabes?», le preguntó, sintiendo que algo dentro de ella crujía.
Te lo diré después, pero por favor confía en mí. Sostuvo su mirada, un destello de angustia en sus ojos. Ahí fue cuando el mundo se desmoronó. Un grupo de hombres, mal vestidos y con rostros oscuros, salieron de la nada. ¡Ah, Carlos! Gritó uno de ellos, la rabia destilándose en su voz. Renata giró su cuerpo, alineándose con Lía detrás de Carlos. Un aluvión de tensión llenó el aire. ¿Qué haces aquí? Sabías que no debías volver. Se acercó con pasos firmes y amenazantes. Renata sintió la presión en su pecho aumentar. Carlos le dio la espalda a Renata, ocultando algo peligroso. No quiero problemas, solo estoy tratando de ayudar, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Un golpe estrepitoso resonó cuando el hombre lo empujó hacia la pared. Te creímos muerto, escoria. Regresaste por el tesoro, ¿verdad? ¿O por ella? Se burló, señalando a Renata. El corazón de ella se detuvo. ¿Tesoro? ¿Qué tesoro?, preguntó, el miedo marcando cada sílaba. Carlos la miró, con angustia definitoria, zambulléndose en sus ojos. No puedo dejar que te involucren. Tienes que irte, gritó. El pánico era palpable. Eres un monstruo, le decía el otro hombre, apretando los puños. Todas estas cagadas por tu culpa. Nos has arrastrado a ello. La oscuridad comenzó a desdibujar las líneas entre aliados y enemigos, y Renata se dio cuenta de que Carlos no era quien ella pensaba. Su mundo, que había comenzado a reconstruir, se desvanecía ante sus ojos. Aquella conexión, ese brillo de esperanza, ahora se tornaba en desconfianza. Sin tiempo para decidir, el hombre que había empujado a Carlos se lanzó hacia él con furia. En un abrir y cerrar de ojos, un grito rompió el aire. Uno de los hombres había sacado un arma. Renata sintió que todo se detuvo. ¡Cuidado!, gritó, pero no había nada que pudieran hacer. El agua en sus ojos se desbordó, mientras el estruendo del disparo resonaba como un eco en su mente. El mundo se había vuelto un caos, y ahora su vida dependía de verdades ocultas. Sin una mirada de advertencia, el sonido del disparo marcó un nuevo comienzo, uno que ninguna de las tres vidas podría haber previsto. En ese instante, la línea que separaba su pasado de un nuevo futuro se desdibuja. La tormenta nunca se iría. El sonido del disparo resonó en el aire como un trueno. Renata sintió que el corazón se le detenía. La visión se volvió borrosa y la realidad comenzó a desvanecerse. Todo ocurrió en un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Un grito desgarrador llenó el callejón y el mundo se tornó en caos. El hombre que había empujado a Carlos cayó al suelo, con una expresión de sorpresa y dolor, una herida oscura en su costado. Renata miró a Carlos, buscando respuestas, pero él estaba paralizado, los ojos fijos en el hombre que yacía inerte. «Carlos, tenemos que irnos», gritó, su voz entrecortada por el terror. Sin embargo, Carlos no se movió. «No, no puede ser», murmuró. El horror en sus ojos revelaba un secreto, una verdad temida. Fue entonces que el segundo hombre, el que había estado gritando, se abalanzó hacia ellos. «Tú eres un traidor». A Renata le pareció que todo giraba a su alrededor, que su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. «Carlos, confía en mí», suplicó, pero la mirada de él decía lo contrario. Era como si esas palabras fueran un eco, tan lejanas en un mar de confusión. Carlos parecía atrapado en sus propios pensamientos, aún paralizado. Y en ese segundo, la tensión creció. «No esperaba que te pusieras de su lado. Has arruinado todo». El otro hombre se acercó furioso. Renata se sintió desbordada. «¿Qué está pasando? ¿Quién son ustedes?». El verdadero caos llegó cuando más hombres aparecieron del fondo del callejón, sus rostros ocultos bajo gorras y capuchas. Las sombras se alargaban mientras rodeaban a Carlos y a Renata. Uno de ellos, con una voz rasposa, preguntó: «¿Así que regresaste a la ciudad, Carlos? ¿Pensabas que no te encontraríamos?». Fue en ese momento que el verdadero horror se desató. Carlos, temblando, dio un paso hacia adelante. «Escuchen, no soy quien creen que soy», comenzó a decir.
Pero el segundo hombre le interrumpió, el rencor disparándose en su voz. «Eres un traidor. Tu madre jamás te perdonaría». Las palabras lo atravesaron como un golpe. Carlos se quedó allí, de pie, el rostro pálido, como si el mundo se cayera a su alrededor. «¿Mi madre?», gritó, las lágrimas a punto de brotar. La mención de su madre pareció calar más hondo que cualquier balazo. Renata, atónita, sintió que una pieza fundamental de su imagen de Carlos se rompía. «¿Qué estás ocultando?», preguntó. Su voz se rompía. La verdad estaba saliendo a la superficie lentamente, como un veneno que se filtraba en la atmósfera. «No todo es lo que parece», continuó Carlos, la angustia palpable. «No debía estar aquí. No te involucré a ti ni a Lía. No sabía que vendrían tras de mí». El caos estalló nuevamente cuando un grupo de sirenas comenzó a sonar, alejándose de lejos. Los hombres se tornaron inquietos, miraron hacia la entrada del callejón. «No podemos quedarnos aquí», gritó uno. Y de repente Carlos, con una decisión fugaz, tomó la mano de Renata, arrastrándola hacia la salida. ¿Un jugador perdido en un juego más grande? ¿O un traidor? Pero ella ya no sabía en quién confiar. Mientras corrían, el sonido de disparos resonó nuevamente, y un grito desgarrador rompió la niebla de la confusión. Renata sintió que se le escapaba un trozo de esperanza, vivo en medio del caos. «¡Lía!», gritó, el nombre como un mantra en sus labios. Miró hacia atrás, buscando a su hija, preguntándose si habría una salida de este laberinto de engaños. Estaba atrapada en esta red de secretos y mentiras. «Carlos, ¿qué está pasando?», exigió, la mirada destellando. Él detuvo su carrera por un segundo, los ojos llenos de un dolor inexplicable. «Tú mereces saberlo», empezó a decir, pero el sonido de otro disparo lo interrumpió, y en ese momento ella se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El caos de afuera se intensificó, y las luces de los coches de policía se reflejaban en las paredes del callejón. La tormenta no era solo una tormenta, era un cataclismo que amenazaba con arrastrar a todos a su paso. ¿Podría encontrar una respuesta en medio de todo este horror? ¿O habría perdido a Carlos para siempre, justo cuando comenzaba a comprenderlo? Su corazón latía, la incertidumbre le envolvía, y en ese instante supo que las preguntas solo acababan de empezar. El sonido del disparo resonó en el aire como un trueno. Renata sintió que el corazón se le detenía, la visión se volvió borrosa, y la realidad comenzó a desvanecerse. Todo ocurrió en Unín. Un grito desgarrador llenó el callejón, y el mundo se tornó en caos. El hombre que había empujado a Carlos cayó al suelo, con una expresión de sorpresa y dolor, una herida oscura en su costado. «No, no puede ser esto real», pensó en un mar de confusión. Carlos, paralizado, miró al hombre en el suelo, y lo que antes parecía un chico guapo y encantador se transformó en un ser perdido, como si un velo de sombras hubiera caído sobre él. Sus ojos eran una mezcla de horror y tristeza. «Carlos, tenemos que irnos», gritó Renata, pero él no se movía. «No, no puede ser», murmuró. La angustia se acumulaba en su voz. Mientras atrás, el segundo hombre, aún lleno de furia, se giró hacia ellos. «¡Esto es culpa tuya!», gritó. Su voz rasposa llenaba el callejón con ecos de venganza. Renata se sintió como un ratón cazado entre gatos feroces. Pero en medio del griterío, el caos de voces y tiros, una bombilla se encendió en su mente. «Oye, ¿quiénes son realmente ustedes?», soltó desenfrenada, buscando respuestas. «Renata, escúchame», dijo Carlos, su voz temblorosa. «No soy quien piensas que soy». Su rostro, bajo la luz intermitente de las sirenas, revelaba más de lo que sus palabras podían decir. «No me digas que eres un criminal», dijo Renata, una mezcla de incredulidad y terror atravesando su cuerpo. Pero antes de que Carlos pudiera responder, un tercer hombre apareció detrás de ellos, y la tensión se disparó al instante. «Vamos, Carlos, el jefe no dejará que te vayas», gritó el nuevo intruso, empujando a Carlos hacia atrás. «El que te ayudó es un traidor. Nadie se escapa de esto». Renata sintió el pánico apoderarse de ella.
Carlos, ¿qué le están diciendo? Pero él no pudo responder. Ella se dio cuenta de que las palabras que había escuchado apenas comenzaban a encajar. Entonces, como si todo hubiera ocurrido en cámara lenta, Lee llevó corriendo del borde del callejón, aterrorizada, con su camiseta empapada por la lluvia. En un instante, todo lo que había luchado por proteger se tambaleaba. ¡Mamá!, gritó, pero la niña no vio el peligro. Renata sintió un nudo en el pecho. «Lía, vuelve», le robó. Pero era demasiado tarde. El hombre, creyendo que Lía era una amenaza, se lanzó hacia ella. Renata sintió cómo el aire se le escapaba, y en un instante, consciente de que todo lo que había construido estaba a punto de colapsar. «¡No!», gritó, lanzándose hacia su hija. Pero Carlos, actuando por instinto, se adelantó. Con una rapidez que parecía sobrehumana, empujó a Lía a un lado y tomó el golpe. Un nuevo disparo resonó en el aire. La escena se congeló nuevamente. El tiempo se detuvo. Carlos se desplomó, su torso atravesado por un destello de dolor. Renata sintió que la vida se le escapaba. «No, no, no», repetía mientras caía al suelo, su mano cerrándose sobre el frío del asfalto. El hombre que había disparado, ahora temblando, retrocedió, pálido como el papel. «¿Qué he hecho?», gritó, sus ojos desorbitados. Renata miró a su alrededor. Las luces de las sirenas iluminaban sus rostros aterrorizados. ¿Era eso lo que Carlos escondía? ¿Una vida que implicaba traiciones y muerte? ¿Una verdad oscura que había pululado en sombras? La vida que había empezado a construir con él parecía desmoronarse en segundos, arrastrándola junto con ella. «Carlos», gritó, mientras lo sostenía, su corazón llenándose de desesperación. «Oh no, por favor, no te vayas». Era un grito en el vacío. El caos estalló a su alrededor, pero todo lo que podía escuchar eran sus propios latidos, cada uno latiendo con el peso de la desesperación. La verdad se desdibujaba en la profunda oscuridad, y en un instante todo lo que había creído era un estruendo en su mente. ¿Cómo pudo enamorarse de un hombre cuyas sombras eran tan profundas? Las lágrimas corrían por su rostro, mientras un nuevo conjunto de hombres aparecía en la entrada del callejón, la escena ya desesperada tornándose más oscura. «Carlos, despierta», suplicó, sintiendo su aliento desvanecerse. Pero Carlos no respondía. La tormenta no solo reverberaba afuera, ahora rugía dentro de ella, embistiendo su mundo por completo. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez proveniente de su pequeña Lía. El sonido de su voz, la desesperación en su grito, era lo único que podía escuchar. ¿Podría ella proteger a Lía de esto? Todo lo que había evitado, todo lo que había tratado de dejar atrás, ahora la perseguía de nuevo. La tormenta había llegado para quedarse, y Renata entendió que su vida nunca sería la misma, nunca volvería a ser solo ella y Lía. El caos se amplificó en su mente. «No puedo perderlo. No puedo perder a nadie más». La pregunta colgaba en el aire. ¿Qué hará Renata ahora, sin saber si el hombre que amaba era un héroe o un villano? Pero bajo ese manto de oscuridad y desosiego, una chispa de valentía comenzó a formarse en su interior. Mientras el destino se presente ante ella, esa noche se daría cuenta de la verdadera lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Renata temblaba, el horror anidado en su pecho, mientras sostenía a Carlos en sus brazos. «¡Despierta!», suplicó, su voz rompiéndose en el aire. Pero él no respondía. Algo se había apagado en sus ojos. Un destello de vida que había iluminado sus días ahora se había ido. Su corazón latía, pero todo a su alrededor parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera decidido llamar a un alto. De repente, la tensión se cortó con un sonido, un estallido, seguido de un violento temblor que sacudió el suelo. Renata se volvió hacia la entrada del callejón. La explosión resonó y el caos se intensificó. «¡No, no, no!», gritó al ver cómo el fuego comenzaba a engullir la entrada. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Eran las luces de las sirenas que iluminaban la oscuridad, pero el humo lo tenía todo cubierto. Un grito apareció entre la confusión. «¿Qué pasa?». Una mujer en la multitud se acercó, la mirada fija en el hombre caído.
Renata, sin soltar a Carlos, buscó con desesperación. «¡Lía!», gritó, y su voz resonó, fuerte, pero su hija no estaba a la vista. «¿Dónde está mi hija?». Su mente se llenó de pánico. El tiempo parecía fluir más rápido. Cada segundo se sintió como un siglo. Los hombres que rodeaban a Carlos se alejaron un instante, sorprendidos. «Tenemos que irnos», uno de ellos gritó. En ese instante, Lía apareció corriendo desde la esquina del callejón, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá!», llamó, y renació la esperanza en el corazón de Renata. La niña se lanzó a sus brazos, pero no hubo tiempo para el alivio. «¡Cuidado!», un grito rompió el aire. La mente de Renata giraba, llena de miedo. La primera reacción de su madre fue proteger a Lía. Carlos estaba herido, pero ella no podía en ese momento. «¡Lía, corre!», le dijo, gritando sobre el sonido de sirenas y gritos. Sin embargo, Lía se aferró a ella. «No te dejaré». La presión en su corazón aumentó cuando escuchó las pistolas sonando. Carlos sintió la desesperación al ver cómo él trataba de levantarse. Y entonces, algo cambió. Los hombres que habían estado discutiendo comenzaron a pelear. Gritos y golpes resonaban entre ellos. «¡Traidor!», rugió uno antes de caer al suelo. Renata sintió una oleada de adrenalina mientras miraba cómo la escena se tornaba en un enfrentamiento brutal. Pero todo se volvió borroso cuando un destello metálico se reflejó en la luz intermitente. Un arma entre las manos de un hombre que la apuntó, y los gritos se volvieron susurros apagados. «¡No! ¡No!», gritó, abrazando a Lía aún más fuerte. Y justo cuando pensó que el horror no podía complicarse más, un nuevo personaje apareció entre la niebla de la confusión. Una figura familiar. Era el padre de Lía, Marcos. «¿Qué haces aquí?», ella exclamó, la incredulidad ahogando su shock. «Vine a buscarte», contestó él, el rostro transido de preocupación. Pero antes de que pudiera aclarar, alguien disparó de nuevo. La bala, en un giro fatídico, no solo alcanzó a un hombre, sino que cruzó el aire directamente hacia Marcos. El tiempo se detuvo de nuevo. «¡No!», gritó, el horror despoblando su voz, cuando vio a Marcos caer al suelo. El silencio aplastante de la escena le heló la sangre. El tiempo se detuvo un instante. Todos se quedaron boquiabiertos ante el impacto. Lía lloró y Renata sintió que el aire se le escapaba. «Eso no puede ser», murmuró, el mundo girando a su alrededor. Pero en medio del caos, una verdad devastadora se reveló. El disparo había sido intencionado, pero no por quien ella pensaba. Era Carlos, el hombre que había caído, cuyo corazón latía al borde de la vida, había sido el verdadero objetivo. Él era el traidor que buscaban, y todo el amor que había comenzado a construir se convirtió en una gran mentira. Las preguntas que antes la llenaban se tornaron en respuestas angustiosas. ¿Era Carlos solo un parásito pululando alrededor de la vida de su hija? ¿Por qué había ocultado su verdadera identidad? Justo antes de que la oscuridad la engullera, pudo ver su mirada, la confusión en su rostro. «Espera, Renata», susurró, pero las palabras se perdieron en la tempestad que se avecinaba. El remolino de emociones la abrumaba, y con él, un nuevo terror. ¿Qué vendría después de esto? Todo lo que creía, todo lo que sabía, se movía en la niebla. El destino de su familia, de su vida, ahora pendía de un hilo, y de repente, la tempestuosidad de la ve. ¿O todo esto estaba condenado a caer en la oscuridad? Renata temblaba, el horror anidado en su pecho mientras sostenía a Carlos en sus brazos. «¡Despierta!», suplicó, su voz rompiéndose en el aire. Pero él no respondía. Algo se había apagado en sus ojos. Un destello de vida que había iluminado sus días ahora se había ido. Su corazón latía, pero todo a su alrededor parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera decidido llamar a un alto. De repente, un estallido resonó, y la escena se transformó en un infierno. La multitud que antes observaba con miedo ahora gritaba,
y unos hombres encapuchados surgieron como sombras del caos. «¡Abran paso!», ordenó uno de ellos, empujando a la gente hacia los lados. Renata, con Lía aferrada a su lado, sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «¡No!», gritó, pero todo se volvió un eco en el bullicio. Mientras Carlos yacía en el suelo, la adrenalina dentro de Renata la empujaba a moverse. «Lía, ven», ordenó, tratando de arrastrar a su hija lejos de los peligros que se cernían. El aire se llenó de gritos, pasos apresurados y el chirrido de neumáticos frenando. En ese momento, el caos se detuvo cuando un nuevo disparo resonó, esta vez más cerca. Una voz familiar emergió del tumulto. «¡Renata!», gritó Marcos, el padre de Lía, su rostro surgiendo entre la confusión. Sorprendida, Renata apenas podía creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el pánico claro en su voz. Pero él no respondía. Desde el lugar, su mirada se centró en Carlos, que aún estaba tendido, cubriendo una herida que no cesaba de sangrar. «Él está herido, necesitamos ayuda», clamó Renata, pero una figura encapuchada apareció detrás de Marcos. Sin previo aviso, el hombre apuntó a Carlos. «No te acerques a él», vociferó. En medio del desorden, la tensión se podía tocar. Para Renata, todo parecía una película en la que ella era la protagonista aterrorizada. Marcos giró rápidamente, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre disparó. Un grito desgarrador brotó de los labios de Renata. «¡No!». Todo a su alrededor se volvió pesado, como si las balas funcionaran como un eco de su propio corazón roto. El disparo encontró su blanco, pero no fue Carlos quien cayó. «¡Marcos!», gritó Renata, viendo cómo él se desplomaba. Sus ojos se agrandaron en incredulidad. «¡No!», lloró, intentando correr hacia él, pero las manos de los encapuchados la mantuvieron en su lugar. «Tienes que irte», le ordenaron, pero lo que sintió en su interior fue más profundo que cualquier orden. Era un vacío que hacía eco en su alma. Carlos, inmóvil, la mirada perdida, parecía estar a un paso de la muerte, y como si las sombras conspiraran, una explosión rompió el aire. Fue un momento de caos, el ruido ensordecedor envolvió a todos. Renata se cubrió los oídos. Se arrodilló, el grito de Lía resonando en su mente como un tambor. Cuando el polvo se asentó y el humo comenzó a disiparse, Renata miró en dirección a la última sombra proyectada. Allí, en medio de la multitud, una mujer apareció. Tenía el cabello oscuro y los ojos llenos de rabia. Alzó la mano, y en el silencio su voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Qué has hecho, Carlos?», clamó, su furia palpable. Carlos, visiblemente aturdido, levantó la mirada hacia ella. «Ana», murmuró, un eco perdido. La conexión entre ellos era inmediata y explosiva. Renata sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Tú, quién eres?», se atrevió a preguntar, su voz temblando, aunque el terror comenzaba a desdibujarse por una nueva ola de confusión. «Soy su hermana», reveló la mujer, gritando en medio del caos. «Y has arruinado todo, Carlos. Nunca debiste volver». Las palabras resonaron en el aire, y la verdad se abalanzó sobre Renata con un peso insoportable. «¿Su hermana? ¿Qué estás diciendo?». Su mente giraba. Cada recuerdo de Carlos, cada momento que compartieron, empezaba a desmoronarse. ¿Realmente había estado compartiendo su vida con un hombre cuyo pasado era mucho más oscuro de lo que había pensado? La revelación la golpeó como un tsunami. ¿Qué otro secreto ocultaría Carlos? En aquel instante, mientras los hombres encapuchados comenzaban a dispersarse, renació la incertidumbre en su corazón. La figura de Marcos se desvanecía en la lejanía, y el caos, ahora enfocado en la mujer, dejó a Renata con más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando la mujer, en un giro aún más dramático, avanzó. «Carlos, esto es solo el principio. Si ellos descubren que estás aquí, lo pagaremos todos», gritó. Renata sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué había hecho Carlos que haría que su vida y la de su hija estuviera en grave peligro? El tiempo se detuvo una vez más, y en medio del horror,
La verdad se retorcía como una serpiente en su judía. Las sombras de secretos oscuros caían sobre ellos, y Renata comprendió que su lucha apenas había comenzado. ¿Podría Carlos ser el héroe que una vez imaginó? ¿O todo lo que amaba era una fachada construida sobre mentiras? La tormenta que había comenzado solo prometía volver con más fuerza, y el destino de su familia ya no se sentía tan seguro. Renata temblaba. El horror anidado en su pecho mientras sostenía a Carlos suplicó, su voz rompiéndose en el aire. Pero él no respondía. Algo se había apagado en sus ojos. Un destello de vida que había iluminado sus días ahora se había ido. Su corazón latía fuerte, pero todo a su alrededor parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera decidido llamar a un alto. «No», gritó Renata, sintiendo como el mundo se desmoronaba. «Carlos, por favor». Pero él no se movía, y la criatura del pánico comenzaba a ahogarla. La escena era un caos. La mujer, Ana, había desaparecido en medio de la confusión. Algo dentro de ella retumbaba. La conexión que había sentido, aún presente, parecía quebrar un puente entre la esperanza y la desilusión. Renata se sintió atrapada en una tormenta. Chocó contra la multitud, buscando una salida. «¡Lía!», clamó, pero la voz apenas salía, ahogada por el estruendo. Fue entonces que el dolor la golpeó, como un ladrido feroz. Su mente se nubló al ver a Marcos caer, y mientras otros corrían hacia él, el sonido de sirenas se acercaba aún más. Pero en medio del bullicio, una figura familiar emergió de la oscuridad. Era el hermano de Carlos, Javier, su rostro reservado, pero su mirada llena de rencor. «¡Carlos!», gritó mientras corría hacia ellos, deslizándose entre la multitud. Los ojos de Renata se expandieron. «¿Tú conocías la verdad, no?», le preguntó, la incredulidad golpeando con fuerza. Javier no contestó. Miró a su hermano y luego a ella. La tensión en el aire era palpable, como si la tormenta interna de Carlos hubiera encontrado su eco en el mundo exterior. «Lárgate de aquí, Renata. No sabes con quién te estás metiendo», gritó, su voz resonando con una fuerza aterradora. Pero ella ya no sabía si podía confiar en él. «¿Qué te ha hecho Carlos?», gritó desesperada. De repente, las sombras comenzaron a moverse. Varios hombres encapuchados se acercaron, sus rostros una mezcla de furia y venganza. «¡Es él!», rugió uno. «El traidor ha regresado». Todo pasó en un suspiro. Un golpe resonante, un disparo, y una figura se desplomó al suelo. Javier. El hermano de Carlos cayó, un destello de sorpresa iluminando sus ojos. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», Renata gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. La figura encapuchada se acercó a Carlos. «Es tu culpa, hermano», le dijo mientras Javier goteaba en sangre. «Siempre fue por tu culpa». En el aire pesado de confusión, la verdad se hizo un eco ensordecedor. Aún sin respuesta, Carlos experimentó una guerra de emociones. Miró a Renata y luego a su hermano, un hilo de desesperación revelándose en sus ojos. «¿Por qué no me dijiste? Te traicioné por el bien de todos», declaró Javier, su voz retumbando en el sordo silencio. Fue en ese momento crítico cuando Renata escuchó el susurro de la verdad. No erróneamente la había elegido. Ella era el blanco. La tensión se palpaba. Sin tiempo que perder, Renata se giró hacia Carlos, cada segundo sintiendo cómo la incertidumbre caía sobre ella. «Tú me has traído aquí. Tus secretos nos han puesto en peligro». Una sacudida. El murmullo de la multitud se apagó. Todos estaban atentos a ellos. Un aire pesado de expectativa llenaba el espacio. Carlos se quedó petrificado. «No soy quien piensas. Nunca lo he sido», murmuró, su voz desgarrándose. Renata se quedó helada. Las palabras agrietaron su realidad. Un veneno de dudas permeaba el aire, presionando a su alrededor. Las conexiones que habían formado empezaban a deshacerse al revelarse la cruda realidad. «¿Lo eres? ¿El traidor?», inquirió, su voz temblando. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los hombres encapuchados dieron un paso hacia adelante, listos para llevarse a Carlos. Renata sintió que la vida se escurría de sus manos. «¡No!»,
gritó, pero la lucha era inminente. ¡Deja de decir eso! Pero el giro se volvió cruel. En medio de la tormenta de gritos y el caos, un rayo de luz iluminó el callejón. En un giro que nadie vio venir, un tercer disparo resonó. La multitud se detuvo en un instante. Renata miró hacia un lado. Carlos estaba de pie, un arma en su mano. «Tu hermano, él sabe más de lo que parece», dijo mientras disparaba a otro encapuchado, dejando a Renata perpleja. La confusión radical se expandió en su interior. Todas las certezas se esfumaron como la niebla por la mañana. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», gritó. Pero el caos y la revelación se entrelazaron. El verdadero motivo por el que había vuelto era mucho más oscuro de lo que ella podía comprender. Todo lo que había creído se desmoronaba mientras la revelación de la verdadera naturaleza de Carlos caía como un pesado telón. Un nuevo terror la envolvió. Fue entonces cuando la última sombra apareció, el padre de Carlos, quien había permanecido en las sombras. Alzó la mano, y en el aire denso de terror, su voz quebró. «Carlos, hoy es el día en que se acaba la mentira». Mientras Renata se debatía entre confiar en el hombre con el que había estado, en ese instante decisivo, la tormenta de revelaciones las llevó a cuestionar lo que creían sobre él, sobre su vida. El miedo se apoderó de Renata mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, dejando un eco de preguntas que resonaban en su mente. ¿Quién era realmente Carlos? Y más importante, ¿podría encontrar la verdad antes de perderlo todo? La tormenta no era solo externa, ahora rugía en su interior, y la lucha apenas empezaba. Renata apretaba el cuerpo de Carlos. La confusión era abrumadora. ¿Qué estaba pasando? La voz de Ana resonaba en su mente, poniendo en un claro contraste lo que había creído sobre la familia de Carlos. «¿Por qué no me dijiste?», gritó. Pero su voz acto seguido, el hermano de Carlos yacía herido. El tiempo parecía deslizarse de sus manos. Había tanto dolor a su alrededor que si no se movía pronto, nada quedaría. Los hombres encapuchados avanzaban en la penumbra, llenando el ambiente con una energía tensada. Luces parpadeantes revelaban sus rostros, oscuros como el camino que llevaban. «Esto no se va a quedar así», le susurró uno a Carlos, con furia en su mirada. Renata sintió que una oleada de miedo la atravesaba como un rayo. No podía dejar que se lo llevaran. «¡Detente! ¡Nadie se lo lleva!», gritó, su voz saliendo con más firmeza de lo que sentía en su corazón. Pero en ese instante, el horror se desató. Un movimiento relámpago, un disparo, y lo que más temía se hizo realidad. Sin previo aviso, una balada surgió del caos, golpeando a Carlos de nuevo. El tiempo se interrumpió. ¡Uf! El grito salió de sus labios antes de que pudiera procesarlo. La sangre manó de la herida en su pecho, tiñendo la camiseta blanca. Carlos apenas podía respirar mientras el mundo se tornaba difuso a su alrededor. «Carlos», le suplicó, en estado de pánico. El caos era un eco distante mientras se desvanecía en la maraña de gritos y sirenas. El aire se volvió aún más denso, y los hombres encapuchados retrocedieron, buscando refugio. «¡Corred!», gritó uno, y Renata corrió hacia Carlos, desesperada, intentando contener la hemorragia. El silencio fue reemplazado por el ruido ensordecedor de sirenas que se acercaban. «¡Lía! ¿Dónde está Lía?», demandó, pero no había tiempo. La pequeña había desaparecido entre la multitud. El miedo la invadía. La idea de perder a su hija la llenó de pánico. «¡Lía!», gritó, pero la respuesta fue solo el eco de su propia voz. El caos era abrumador. «¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho?». La angustia en su pecho era palpable, pero justo cuando sentía que todo se desmoronaba, vio a Ana. La mujer no era el único rostro conocido en la multitud. De repente, un hombre apareció detrás de ella. Marco estaba vivo. Renata sintió que el aire se le escapaba. «¡Tienes que darme el collar!», exclamó, un destello de urgencia en sus ojos. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué collar? ¿Qué sabes tú de esto?», preguntó, entremezclando incredulidad con pánico. Antes de que pudiera aclarar algo, Ana se volvió hacia Marco con un brillo de furia. «¡Tú!
Eres el que nos ha traído a este lío, gritó, lo que parecía un secreto, un horror compartido que quedó flotando en el aire. Es por tu culpa que esto está sucediendo. Renata sintió como un rayo le atravesaba. ¿Qué collar? ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando el verdadero drama estalló. Marco, con el rostro torcido en un gesto de pura emoción, levantó su mano y mostró un objeto brilloso, un collar antiguo adornado con símbolos extraños. Es la razón por la que te he estado buscando. Es peligroso. Carlos tiene que dejarlo, afirmó su tono ahora extremadamente serio. Carlos, con su voz debilitada, abrió los ojos y en un susurro murmuró: No puedo, es la única forma de salvarte. Renata sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Salvarme? ¿Salvarme de qué? Pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres enfurecidos irrumpió en el callejón. El caos se desbordaba ante sus ojos. ¡Deténlos!, gritó Marco. Y en un instante, mientras Renata luchaba por procesar la información, otro hombre apareció detrás de ella. No somos enemigos, pero alguien está buscando el collar. Ellos quieren a Carlos vivo, y tú con ese collar en la mano podrías ser la salida. Todo se volvió borroso. La revelación retumbó en su mente. ¿Qué collar? ¿Qué está pasando?, gritó. Pero no había espacio para más preguntas. La realidad se convirtió en una carrera por la salvación. ¡Hey, Carlos, ven!, le gritó mientras el caos la rodeaba. Ella no sabía que, de hecho, se había convertido en el centro de un juego mucho más grande. La lucha por el collar y la vida de Carlos había comenzado, y nada sería como antes. La nube de terror la envolvía, y la pregunta colgaba en el aire. ¿Qué tan profundo era este secreto, y cuán lejos llegarían para protegerlo? ¿Podría salir de esta tormenta y aún quedar con su familia? Su corazón latía con fuerza. ¿Qué le esperaba? Mientras el caos se desataba, Renata sintió que el mundo giraba en su contra. Carlos yacía en el suelo, su vida desbordándose como la sangre que empapaba la acera. ¡No, no, no!, gritó, su voz resonando en la oscuridad, atravesada por el grito desolador de Lía. La pequeña aún buscaba un refugio, perdida entre el caos de hombres enfurecidos y sillas voladoras. El pánico le trajo la presión en el pecho, como un ladrillo que caía, aplastando toda esperanza. De repente, los hombres encapuchados comenzaron a retirarse, asustados por la llegada inminente de la policía. Renata aprovechó el momento. «Lía, ven aquí», rugió, extendiendo los brazos. Cuando Lía se lanzó hacia ella, fue como si la vida regresara a su cuerpo. «Te tengo, estoy aquí», murmuró, la voz entrecortada por la emoción. «Carlos, Carlos, despierta», suplicó, rodando sobre el suelo para colocarlo en sus brazos. Los ojos de Carlos estaban entreabiertos, su pecho aún subía y bajaba, pero cada segundo contaba, y el miedo se arrastraba por su espalda. «Sostente, por favor. Necesito que te quedes conmigo», imploró, las lágrimas surcando su rostro. La confusión entre los encapuchados y los hombres caídos daba lugar a un silencio momentáneo, pero la tensión permanecía, hirviendo como una olla a presión. «Renata», gritó Ana, apareciendo de la nada, morelos y remolinos de angustia. «Tienes que darme el collar rápido». La voz de Ana era urgente, pero contenía una chispa de esperanza, un hilo delgado en el desastre. Sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué collar?», preguntó, aún confundida. «Ese collar es tu salvación. Carlos te necesita, y todos están en peligro». Renata dudó. ¿De verdad podía confiar en Ana? Carlos, su amor, parecía estar al borde de la muerte. Pero esa voz resonó en su mente, incitándole a actuar. Con manos temblorosas, desabrochó el collar que había llevado siempre encima, brillando tenuemente en la oscuridad. «Tómalo, aquí está», le grita. Pero en ese segundo ambos sintieron el aire cargarse con un voltaje eléctrico. Unos hombres encapuchados cargaban con armas, acercándose a gran velocidad hacia ellos. «Tenemos que irnos», gritó un desconocido de su grupo, empujando a Carlos y a Renata hacia la salida. Fue una carrera a ciegas, el corazón palpitando con una violencia abrumadora. Mientras corrían, el sonido de la sirena se intensificaba.
Renata, Lía a su lado, sentía que todo iba desenfrenado, como si el mundo alrededor de estuviera a punto de desmoronarse. «Detrás de mí, rápido», ordenó Ana, mientras las luces rojas danzaban en la oscuridad. En un último esfuerzo, Carlos, con la voz quebrada, murmuró: «No me dejes, Renata». «Nunca», gritó ella, aferrándose a él, abrazándolo con toda su fuerza. Justo cuando sintió que todo se desmoronaba, la luz de las patrullas iluminó la escena caótica. Las sombras desaparecieron y por un momento todo estuvo en silencio. La policía llegó, pistolas desenfundadas, pero Renata sabía que la tormenta aún no había pasado. Javier, el hermano de Carlos, quedó a la altura de la situación, lanzando insultos mientras la policía comenzaba a controlar la situación. «Hoy lo resolvemos de una vez por todas», exclamó. Mientras el destino de su familia se tambaleaba, Renata miró a Carlos y a Lía, sintiendo que por primera vez había un destello de esperanza. «Saldré de esto», se prometió, mientras los gritos quedaban lejos. El collar había caído al suelo, brillando nuevamente bajo las luces. «Cómprale tiempo a Carlos», gritó Ana, mientras se movía para cerrar el espacio entre ellos y los encapuchados. Fue un momento de lucha para encerrar todas las verdades: la familia, la traición, la salvación. Cuando todo pareció calmarse, un último susurro flotaba en el aire. «Esto no ha terminado», proclamó una voz grave. Mientras la policía colocaba grilletes, una sombra desapareció en la penumbra. Y ahí estábamos, Renata y Carlos, sosteniendo lo que quedaba de una vida que se quebraba y se reconstruía. Aunque llenos de preguntas y dudas, el amor seguía ardiendo, un fuego en medio de la tormenta. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, pero nadie podía predecir lo que traería consigo. Antes de despedirme, tengo que decírtelo claro. Necesitas suscribirte ahora mismo. No quiero que te pierdas ninguna historia como esta en el futuro. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Así que aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, compartan este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble final. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú,